Acelerando Empresas, episodio 170. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real también. Y será un auténtico placer acompañarte hoy, viernes 8 de febrero, en este episodio número 170, en el que tendremos un episodio de dudas, pero un episodio de dudas un poquito especial, porque la duda básicamente es ¿cuáles son las 20 ideas que más te preguntan sobre emprender, Fran? Pues porque hay gente que me pregunta qué es lo que me pregunta la gente, y además creo que es muy inspirador para que podáis también vosotros preguntar y también tener una referencia de pues dónde he hablado en el podcast de qué cosa y qué otra. Pero antes, como siempre, recomendarte los cursos que tenemos en acelerandoempresas.com y las masterclass, que son muy interesantes para justamente esto, para mejorar tu capacidad para emprender. Y que, como sabes, esta semana estamos con el curso de Scrum, una metodología ágil muy interesante para gestionar tus proyectos emprendedores en particular, porque puede ser para cualquier tipo de proyecto, pero para los emprendedores le viene de perlas. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. He querido hacer hoy un ejercicio de recopilación de las principales dudas que pues me llegan, ¿no? Me llegan de una forma o de otra. ¿Y por qué las recopilo? Pues bueno, porque creo que puede serviros para inspiraros y para vosotros preguntar también a través de info@acelerandoempresas.com. Entonces, bueno, esto por una parte para inspiraros y también por otra parte, porque creo que ya el podcast va teniendo ya muchos episodios, tenemos hoy el número 170 y casi nos perdemos un poco, ¿verdad? Quizás sería interesante hacer como una especie de índice, ¿no? ¿Y cómo lo enfoco? Pues bueno, puede ser un poco a través del modelo de preguntas frecuentes. Así que bueno, comenzamos con la primera, que sería simplemente dos palabras: ¿qué monto? Esto es algo muy habitual cuando alguien pues bueno tiene ganas de emprender pero no sabe pues prácticamente en qué meterse, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces bueno, aquí faltan por supuesto ideas de negocio que generar y bueno, pues ahí para empezar pues os cuento que bueno, sabéis que tenemos aparte del curso de Design Thinking un episodio en el que hago un resumen general sobre Design Thinking, que es el episodio 154, titulado Design Thinking, generación de innovación basado en diseño y empatía. Este es muy interesante si tenéis esta duda de qué montar. Pero también en el episodio 84 hablé sobre las ideas de negocio. De hecho, se titulaba Ideas de negocio, técnicas para generarlas y seleccionar las mejores, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues también ahí pues tenéis algo de ayuda al respecto. Y por último, hay un episodio interesante sobre dudas, en particular en este tema de, generar ideas, y pues sería dudas sobre vesting, conflicto de intereses, si cobrar por asesoramiento y sobre cómo generar ideas. Esa duda última de ese episodio 85 pues también os puede ser de mucho interés. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos con la segunda duda, que es más frecuente de las que yo he recopilado en el episodio de hoy, que sería ¿qué es mejor? ¿Montar un negocio de la economía real o de la economía digital? Bueno, esto es algo muy habitual que me preguntan también en estas etapas muy iniciales, y por eso justamente hice el episodio número 104, que precisamente se llamaba ¿Emprender en la economía digital o en la economía real? Ventajas e inconvenientes de cada mundo. Bueno, ahí analizo pues precisamente este tema con sus pros y sus contras cada uno. Desde luego no hay un claro ganador, ¿vale? Depende mucho de la situación, de nuestras características, desde nuestro punto de partida, de qué queramos montar, de muchas cuestiones. Así que bueno, también es bastante interesante el tema. Pasamos a la duda 3, que sería ¿cómo comienzo a emprender? Esto también es muy habitual, ¿no? Es algo así como que ya tengo pues bueno algunas ideas y todo esto, pero todavía pues no sé cómo comenzar, ¿no? A dar los primeros pasos, ¿no? Y precisamente, pues muy relacionado con esta duda, lancé el episodio 159, que se titula ¿Cómo pasar de casi emprendedor a emprendedor? ¿Vale? Pues ahí tenéis varias pistas y claves para comenzar. Aparte, bueno, de por supuesto, otros muchos sitios en el podcast, ¿no? Pero para no hacer un repaso de todos los episodios, voy a solamente comentar en cada uno los que más relación directa tienen, ¿no? Bueno, pasamos a la duda 4, más frecuente, que sería ¿cómo puedo emprender sin dinero? ¡Wow! Esta es una grandísima pregunta que me hacen muy a menudo. Y bueno, pues tengo dos episodios que recomendaros sobre este tema. El primero sería el episodio 24, que es cómo construir un producto mínimo viable sin gastarte una fortuna. ¿Vale? Esto es muy interesante para todas esas personas que quieren emprender sin dinero. Y por supuesto, pues también tengo un episodio de dudas, que bueno, hay varios sobre esto, digamos, pero bueno, quizás el 55 os puede venir bien. Y ahí hablo sobre cómo generar ventas a una web que no puede invertir en publicidad. ¿De acuerdo? Pues bien, pasamos a la duda 5. La duda 5 ¿es necesario dejar mi trabajo para emprender?
Wow, otra gran pregunta muy frecuente. Y bueno, pues ahí os comentaría el episodio 114 en el que hablo de emprender mientras se tiene un trabajo y el mito de quemar las naves, ¿de acuerdo? Este es un tema muy polémico, pero creo que es muy interesante. Y también pues os recomiendo un episodio de dudas, que además fue el primero del podcast, que fue el episodio de 5, vuestras dudas, lanzamiento de productos, pacto de socios y networking. Ahí trato también este tema un poquito. Y bueno, pasamos a la duda 6, que es ¿cómo puedo validar mi idea de negocio? Pues bueno, pues esto es también algo muy frecuente y pues podéis escuchar algo al respecto en el episodio número 19. En el episodio 19, pues que titulada ¿cómo comenzar a validar tu modelo de negocio sin tener que construir nada? Así que pasamos a la duda siguiente, la duda número 7, que sería ¿cómo afrontar la falta de clientes? Bueno, todo un clásico y bueno, ahí os recomendaría el episodio 9, muy interesante, que se llama ¿cómo afrontar el fracaso por la falta de clientes en negocios no validados?, ¿no? De todas formas, también pues de este tema hablamos mucho en el podcast, en distintos capítulos, pero no, bueno, básicamente en este nos centramos justamente en la materia, así que os lo recomiendo. Pasamos a la duda 8, más frecuente, que sería ¿cómo sé si debo pivotar? Ay, madre, esto es otra duda muy, muy habitual. Y os recomendaría ahí el episodio 34, titulado ¿cuándo avanzar con nuestro modelo de negocio y cuándo cambiar de rumbo? Es decir, no pivotar o pivotar. Pues bien, pasamos a la duda 9, de las dudas más frecuentes, que sería ¿cuánto tiempo debo persistir antes de abandonar mi idea? Wow, también tenemos un tema muy, muy peliagudo y pues ahí os recomiendo el episodio número 155, que bueno, iba sobre dudas sobre si elegir un nicho de negocio, sobre mantenerse en un negocio cuando no acaba de despegar y sobre mejorar la captación de clientes en servicios in situ, ¿no? Pues bien, cambiamos de plano y pasamos a otro tipo de dudas y bueno, es la duda número 10, que es ¿cómo elegir socios? Bueno, pues también hay muchas dudas, ya sabéis, sobre el tema de cómo asociarse, los equipos y todo esto. Así que bueno, pues en este caso en particular, en esta duda, pues podríamos mirar el episodio número 129, en el que hablo justamente de cómo elegir a socios para una empresa en caso de que los necesitemos. Ojo, importante dato. Pero bueno, en fin, es muy interesante, así que echadle un vistazo porque si tenéis esta duda, que es algo muy frecuente, pues igual os arroja algo de luz. Y pasamos entonces a otra duda también sobre el tema de equipos, socios y demás, que es la duda número 11. La duda número 11 es ¿cómo puedo asegurarme de que los socios se impliquen? Ojo, aquí está la clave. Esto también es algo muy habitual que surge en los primeros compases del partido, cuando emprendemos, cuando estamos formando el equipo, cuando estamos empezando a hacer cosas y bueno, también incluso pues más adelante, ¿no? Cuando incorporamos a gente nueva y bueno, están pues siempre en duda los fundadores si realmente van a quedarse con ellos o le van a dar acciones y al final pues se van a ir corriendo, ¿no? Pues para ello hay una solución que se llama Vesting, de la que hablo en el episodio número 89, titulado Vesting, cómo diseñar la cláusula más importante del pacto de socios, ¿vale? Pues bueno, ahí tenéis un poco de referencia y luz sobre ese tema y pasamos a otra duda, pues de otro ámbito ya distinto, en el que nos metemos un poquito en el tema de inversión, que sería la duda número 12. La duda número 12 sería ¿cuándo voy a buscar inversión? Bueno, esto también es muy frecuente, ¿no? Para emprendedores que pues necesitan pasta para crecer, para montar y todo este tipo de cuestiones. Y ahí os aconsejaría el episodio, en primer lugar, número 115, en el que tenemos pues una duda sobre cómo captar clientes para empresas de Rendes 3D y sobre cómo conseguir inversores en las que habrá un importante anuncio, ¿vale? Justamente pues hablamos del foro de inversión Acelerando Empresas, ¿no? Ahí lo lanzamos y todo ese ciclo de financiación privada, del foro y todo esto es algo muy interesante, ¿no? Es algo que hemos hecho en el podcast, ya sabéis, y ahí pues tenéis un montón de información sobre la parte de inversión en el ciclo de financiación privada para emprendedores, que en particular pues os recomiendo el episodio número 107, que es el segundo de este ciclo y que hablamos de qué empresas son invertibles y cuándo, ojo, y cuándo. Así que bueno, pues ahí echarle un vistazo a todo eso si estáis con el tema de inversión, creo que es una buena referencia. Y pasamos entonces a la duda número 13, ¿no? De las más preguntadas, de las más frecuentes por los oyentes y bueno, por todas las personas que voy conociendo, que sería pues ¿cuándo debo constituirme como empresa? Y esto surge pues porque muchos emprendedores pues comienzan pues un poco así, ¿no? En plan en su casa pues haciendo en fin lo que pueden y bueno, en fin, esto es habitual, ¿no? Esto no está mal como tal, pero hay que saber cuándo pues lanzar ya entonces la sociedad o la empresa y ahí eso lo hablo en el episodio 150, que es un episodio de dudas y en el que pues cuento sobre dudas sobre si montar una sociedad para validar un nuevo proyecto
o no, o si pues bueno, intentar validarlo sin montar una sociedad, ¿no? Así que esto para cuando los que estáis empezando o si os surja esta duda, pues puede ser interesante echarle un vistazo. También hablo en ese episodio de otras dudas sobre cómo valorar una startup, sobre buscar profesores extra para una plataforma de formación, pero en particular la primera duda de ese episodio pues puede seros muy interesante, ¿no? Pues bien, pasamos a la duda número 14, que es ¿cómo puedo expandir mi negocio? Esto es algo también muy frecuente, en particular se da mucho cuando estamos en negocios de economía real, porque queremos ampliar la zona geográfica, expandirnos. Si es pues negocios digitales también, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ya directamente normalmente crecen en un ámbito y nacen en un ámbito más grande que los otros, ¿no? Que los de economía real. Y pues ahí pues quiero recomendaros de un par de episodios, uno de dudas el número 160 sobre cómo expandir un negocio de educación canina, que puede ser un ejemplo curioso, ¿no? Y también pues en el episodio 20 hablé sobre dudas sobre vender en el extranjero, ¿no? Y de expansión internacional, desarrollo tecnológico y marca personal, ¿de acuerdo? Echarles un vistazo a ambos porque pueden ser interesantes y bueno, también en otros sitios, como sabéis del podcast, vamos hablando de estas cosas, pero por lo menos esos dos que me he acordado que hablamos sobre temas relacionados con esa duda. Y bueno, pasamos a la duda número 15, que es cómo busco un CEO. Importantísimo porque, bueno, es algo muy habitual, ¿vale? De que alguien emprenda pues siendo un tecnólogo, pero todavía le falte la pata de dirección de empresa, la parte de pues un poco cara al público y todo lo demás, y organización y todo esto. Así que, pues bueno, ahí os recomiendo el episodio número 110, titulado dudas sobre buscar un CEO, precisamente, y bueno, también hablo en ese episodio de donación a empresas, grupos de mastermind y bueno, alguna cosa más, pero bueno, ya os digo que este episodio pues básicamente aborda este problema, ¿no? El problema de que somos muy buenos programadores, por ejemplo, muy buen tecnólogo, lo que sea, y pues no tenemos la parte de dirección, estrategia, en fin, y todo esto, que nos hace falta pues normalmente para que el negocio tenga su éxito, ¿no? Normalmente digo porque una excepción hay, pero habitualmente sí que hace falta. Y pasamos entonces a la duda número 16, que es justamente el lado contrario de la tortilla, que es cómo desarrollar mi producto si no soy desarrollador. Esto es habitual cuando el que propone y comienza a emprender, pues bueno, no es un técnico, ¿no? Y pues necesita pues de la mano de otros para que eso pues se haga realidad. Y ahí tenemos el episodio número 140, que os aconsejo, que es un episodio sobre dudas sobre buscar inversión sin estrategia de comercialización, sobre si externalizar tareas, y aquí es donde la clave es lo de externalizar tareas o no, y sobre la ejecución de proyectos unipersonales y división de funciones entre fundadores, ¿vale? Pues bueno, aquí, pues como digo, este tema os puede servir, ¿vale? Para esta duda. Y bueno, en algún episodio más también hemos comentado alguna cosilla parecida, pero bueno, en particular en este es el que creo que ponemos un poquito más el foco. Y pues pasamos a la duda número 17, que sería ¿qué valoración pongo a mi empresa? Bueno, esto es muy habitual, sobre todo aquellos que estáis buscando inversión, que estáis buscando alguien que entre con dinero, o bueno, también incluso alguien que entre como pues socio también en una etapa más tardía y queréis pues darle algunas acciones y todo esto. Y ahí pues bueno, os aconsejo un episodio justamente específico para esto, un monográfico que planteé, que fue el episodio número 149. En ese episodio, que titulé 7 métodos para establecer la valoración de tu startup si buscas inversión, pues bueno, puedes más o menos inspirarte y ver cómo está el estado del arte en cuanto a técnicas, en cuanto a estrategias para poner la valoración a tu empresa, a tu startup. ¿De acuerdo? Pues bien, pasamos a la duda número 18, de las más frecuentes que me han llegado, que sería ¿qué precios pongo? Esto es algo muy, muy, muy típico, ¿vale? Pues no saber qué pues, pricing establecer a la hora de pues cobrar por nuestro producto, nuestro servicio. Y bueno, hemos tratado mucho en el podcast al respecto, pero bueno, quizás la duda que se plantea en el episodio 65, dudas sobre cómo estipular precios a servicios médicos, pues ahí comento bastante sobre el tema. También, pues bueno, por supuesto, pues en otros sitios hablo también al respecto, pero en este episodio pues me enfoco bastante en un caso en particular y bueno, quizás os pueda servir bastante. También hablo de cómo lanzar unos cursos para abogados y la aceleradora Impúlsame, pero en particular esta primera cuestión que surge en ese episodio pues puede serviros bastante para esto. Y bien, pues pasamos a la duda número 19, de las más frecuentes que me llegan, que sería cómo superar el miedo
a hablar en público. Bueno, esto es un grandísimo miedo que tienen pues muchas personas. Es algo que para algunos supera incluso el miedo a la muerte, según dicen. Y bueno, pues es algo que pues no he podido obviar. Hemos hablado de hablar en público bastantes veces en el podcast, ya sabéis, incluso con expertos y todo esto, pero en particular en el episodio 64 pues hablo justamente de el miedo a hablar en público y consejos para superarlo. Bueno, esto es mucho más hacer que decir, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que creo que os puede servir de guía un poco para los que estéis en esta situación y que por supuesto pues habitualmente tenéis que enfrentaros a ella cuando pues vais a emprender, ¿no? Porque tenéis que hacer presentaciones, ya sean a inversores, pues a clientes, a, en fin, colaboradores, socios, bueno, casi todo el mundo tenéis que hablar en público en una ocasión o en otra, en reuniones de todo tipo y demás, así que pues una herramienta básica que pues deberíais controlar y si no lo hacéis pues por supuesto aprender a hacerlo, que hay mucho ahí para poder aprender, ¿de acuerdo? Así que os aconsejo ese episodio y pasamos a la duda final, a la duda última que hoy vamos a ver, que sería la duda número 20. La duda número 20 es cómo pivotar, ¿no? Terminamos con una duda de solamente 2 palabras, igual que la primera duda también tenía solamente 2 palabras. Pues bueno, algo tan cortito y pues que es tan profundo y que tiene tantísimo que hablar, que desarrollar y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo no uno, sino 2 monográficos específicos sobre este tema, relacionado con este tema. El episodio 39, titulado ¿Cómo pivotar? 2 puntos, qué partes del modelo de negocio quitar y qué elementos poner en su lugar, ¿vale? Este pues es un episodio yo creo que clave para este tema, cómo pivotar. Y también el episodio número 44, ¿no? Que ahí pues justamente hablo de 9 estrategias distintas para pivotar cuando tu modelo de negocio no funciona, ¿de acuerdo? Entonces ambas creo que son pues episodios que hablan bastante claro y específicamente sobre este tema, ¿no? Y si esto os duele, si estáis ahora pues un poco en ese momento, ¿no? De pivotar, pero no sabéis muy bien cómo hacerlo, pues os recomiendo mucho que escuchéis estos episodios. Así que bueno, pues estas han sido las dudas más frecuentes, las 20 top más frecuentes que, bueno, me he ido acordando porque, bueno, en fin, me han hecho muchas a lo largo de mi tiempo en este mundo emprendedor y la verdad es que, bueno, creo que puede ser una buena referencia para vosotros y espero que sea de ayuda para todo el mundo. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabéis que si queréis escuchar el podcast todos los días en vuestro móvil, fácilmente lo podéis hacer con la aplicación de iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker. Y también recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Y por supuesto, ya sabéis que me hace muchísima ilusión vuestros comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox. Y si te ha gustado este episodio, si has sacado alguna idea de él, por favor compártelo en tus redes sociales. Y ya por fin, pues os deseo muy buen fin de semana a todos, porque hoy es viernes y os merecéis seguro que un descanso magnífico. Y bueno, pues el que pueda descansar más, bien, y el que pueda descansar menos, pues también, que aproveche lo que tenga, pero lo importante es refrescar vuestra mente y comenzamos de nuevo el lunes, una nueva semana, con una entrevista espectacular a Gregorio Muñoz, fundador de Mox, lo que antes se llamaba Mission Box, ahora rebautizado a Box, y que es una startup bestial que tiene pues ya miles de empleados y con una proyección internacional alucinante. Así que no os lo perdáis, ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!